Alejandro Garza contaba su fortuna entre las más grandes de la nación, pero ese día, vestido como indigente, fue expulsado a patadas de un restaurante sofisticado. Ni una sola persona movió un dedo para defenderlo. Nadie, excepto Elena, una mesera que apenas lograba pagar sus facturas, y su hija de 7 años. Lo que él no podía prever es que ese gesto lo alteraría todo, porque a veces quienes menos poseen son los que entregan las lecciones más grandes. Era viernes por la noche en el corazón de Ciudad de México. El restaurante El Espejo Dorado tenía sus mesas repletas, copas de cristal brillando bajo candelabros dorados y clientes portando trajes y joyas costosas. Alejandro empujó la puerta de cristal. Sus ropas estaban rasgadas, manchadas de lodo. El aroma de la comida caliente golpeó su rostro, pero fue seguido de inmediato por el silencio. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Una mujer cubrió su nariz con la servilleta. Un hombre señaló discretamente hacia la puerta, susurrando con su esposa. Alejandro avanzó 2 pasos más. Fue entonces cuando Ricardo, el gerente, cruzó el salón con paso rápido y mirada severa. Se plantó frente a Alejandro, bloqueando su avance. «Usted no puede permanecer aquí», dijo, señalando la salida. «Por favor, retírese, de inmediato». Pero 48 horas antes, ese mismo hombre estaba en un ático de $20 millones en Paseo de la Reforma. Alejandro Garza, dueño de una cadena de restaurantes de lujo extendida por todo el país. 32 establecimientos, ganancias anuales de 400 millones. Despertó ese jueves mirando el armario lleno de trajes italianos y pensó en Isabela. Su esposa había fallecido 6 meses atrás. Cáncer, demasiado rápido. Y en sus últimas semanas de vida, entre hospitalizaciones, repetía lo mismo. «Tú no comprendes el mundo real, Alejandro. Vives en una burbuja de oro y crees que conoces a la gente». Él siempre lo negaba. Decía que había construido todo desde cero, que sabía lo que era la lucha, que entendía el sacrificio. Pero Isabela solo sonreía, sosteniendo su mano. «Lo olvidaste, mi amor. Ha pasado tanto tiempo que olvidaste cómo es mirar desde abajo». Alejandro jamás pudo sacar esas palabras de su mente. Y esa mañana tomó una decisión. Haría un experimento. 3 días viviendo como un invisible, sin dinero, sin nombre, sin poder. Quería demostrarse a sí mismo que Isabela estaba equivocada, que la gente era buena, que el mundo no era tan cruel como ella temía. Se puso unos pantalones rotos que encontró en una donación de caridad, una camisa vieja, un abrigo sucio. Dejó la cartera, el reloj, el celular. Le pidió a Mateo, su asistente, que no lo contactara por 3 días. «Solo búscame si hay un incendio literal», dijo. Mateo pensó que era una locura, pero Alejandro ya estaba decidido. Pasó 2 días durmiendo en albergues, caminando por las calles, sintiendo hambre real, y en la 3ª noche llegó a El Espejo Dorado, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. No era suyo, pero conocía al dueño. Empujó la puerta, y fue allí, bajo los candelabros dorados y las miradas de desprecio, que Alejandro entendió. Isabela no estaba equivocada. Nunca lo estuvo. Alejandro conoció a Isabela en un mercado callejero. Hacía 15 años. Él todavía estaba construyendo el imperio, trabajando 18 horas diarias, pero ese domingo decidió caminar sin rumbo. Ella vendía flores. Sonrió cuando él se detuvo frente a su puesto. «Te ves cansado», dijo, y Alejandro, sin saber por qué, le contó todo. Los planes, los miedos, la soledad de querer crecer solo. Isabela escuchó, realmente escuchó. Al final le entregó una rosa blanca. «No olvides por qué comenzaste», dijo. Él regresó el domingo siguiente, y el otro. Se casaron 1 año después. Isabela era maestra de escuela pública. Ganaba poco,
pero amaba su trabajo. Siempre decía que la verdadera riqueza estaba en ver a las personas. Alejandro estaba de acuerdo. En esa época, él aún recordaba los nombres de sus empleados, preguntaba por sus hijos, celebraba cada logro con ellos. Pero a medida que los restaurantes se multiplicaban, algo cambió. Las juntas se hicieron más largas, los viajes más frecuentes, las cenas en casa más raras. Isabela intentó advertirle: «Te estás perdiendo, amor. Mírate al espejo. ¿Aún te reconoces?». Alejandro la ignoraba. Decía que estaba construyendo un legado, que ella no entendía la presión de liderar un imperio. Ella dejaba de insistir, pero su mirada lo decía todo, y entonces llegó el diagnóstico: cáncer de páncreas, etapa avanzada. Los médicos le dieron 6 meses. Alejandro intentó comprar más tiempo. Pagó a los mejores especialistas, tratamientos experimentales en Estados Unidos, todo. Nada funcionó. En los últimos días, Isabela estaba demasiado débil para salir de la cama. Él sostenía su mano, llorando, pidiendo disculpas por todas las veces que no estuvo presente. Ella acarició su rostro. «Siempre te amé, Alejandro, pero necesitas volver a ser quien eras. Necesitas recordar que las personas importan más que los números». Murió un martes por la mañana, con el sol entrando por la ventana del cuarto. Alejandro sostuvo su mano hasta que se enfrió, y cuando finalmente la soltó, algo dentro de él se rompió. En los meses siguientes intentó continuar. Juntas, contratos, expansiones, pero todo se sentía vacío. La voz de Isabela resonaba en su cabeza: «Tú no comprendes el mundo real». Y fue por eso que decidió probar, demostrar que ella estaba equivocada, que aún existía bondad, que a la gente le importaba. Él todavía creía que podía encontrar una respuesta que lo justificara todo. El primer día en las calles fue peor de lo que Alejandro imaginaba. Despertó en un albergue con 30 personas compartiendo el mismo espacio. El olor a sudor mezclado con moho se adhería a su garganta. Un hombre tosía sin parar a 2 metros de él. Alejandro salió antes del desayuno. Caminó hasta una panadería en el centro. Se quedó parado en la puerta, observando a la gente entrar y salir con bolsas de pan caliente. Su estómago rugió. Pidió un pan. «¿Trae dinero?», preguntó la empleada. Él negó con la cabeza. «Entonces lárguese, está asustando a los clientes». En la siguiente esquina, intentó pedir ayuda. Una mujer desvió la mirada antes de que él pudiera abrir la boca. Un hombre de traje dijo: «Consíguete un trabajo, vago», sin siquiera detenerse. Una adolescente le tomó una foto riéndose para sus amigas. Alejandro se tragó la rabia. Siguió caminando. Al segundo día, el hambre apretó de verdad. Encontró restos de comida en un contenedor detrás de un restaurante. Estaba fría, pero comió de todos modos. Se sentó en la acera a descansar. Un guardia de seguridad de una tienda vino a empujarlo. «Muévete de aquí, estás espantando a la clientela». Alejandro se levantó. Las piernas le temblaban. Caminó otras 10 cuadras hasta sentarse frente a una iglesia. Se quedó allí 2 horas. Decenas de personas entraron. Ninguna lo miró. Por la noche regresó al albergue, pero esa vez no pudo dormir. El frío se colaba por los huecos de las paredes. La tos del hombre a su lado empeoró. Alejandro se quedó mirando el techo agrietado, pensando en Isabela. «Tenías razón», susurró en la oscuridad. «Siempre la tuviste». Al tercer día decidió ir a El Espejo Dorado. Quería ver si en un lugar sofisticado, donde él siempre creyó que había educación y clase, las cosas serían distintas. Se lavó la cara en una fuente pública. Se acomodó el abrigo sucio lo mejor que pudo. Caminó lento hasta el restaurante, sintiendo cada músculo adolorido del cuerpo. Cuando Ricardo le ordenó salir, Alejandro aún intentó hablar. «Por favor, solo necesito». Pero el gerente ya había levantado la mano, llamando a 2 guardias. Vinieron rápido. Sujetaron a Alejandro por los brazos. Él no se resistió.
Los clientes del restaurante dejaron de comer para observar. Algunos sacaron sus celulares, filmaron. Una mujer rió fuerte. Un hombre gritó: ¡Eso es! ¡Saquen a esa basura! Los guardias arrastraron a Alejandro por la puerta de cristal. Lo arrojaron a la banqueta. Cayó de rodillas. Las manos se rasparon con el cemento. Ricardo apareció en la puerta. «Si regresa, llamo a la policía». Cerró la puerta de golpe. Alejandro se quedó allí, de rodillas en la acera. La gente pasaba. Nadie se detuvo. Una mujer cruzó al otro lado de la calle cuando lo vio. Una pareja se desvió. La mujer agarrando con fuerza su bolso. 3 adolescentes pasaron riendo. Uno de ellos escupió cerca de sus pies. Era viernes, casi medianoche. La ciudad estaba llena, ruidosa, viva, pero Alejandro nunca se había sentido tan solo. El hambre ya no dolía, el frío ya no importaba. Lo que dolía era la certeza. Isabela tenía razón. El mundo era exactamente como ella dijo: cruel, indiferente, vacío. Recargó la espalda contra la pared. Cerró los ojos. Pensó en rendirse, volver al ático, olvidar todo esto, confirmar que a la gente realmente no le importa, que la bondad era solo teoría, que él tenía razón al haber construido muros alrededor de su corazón. Y fue exactamente en ese momento que escuchó una voz suave: «Señor, ¿por qué está llorando?» ¿Alguna vez te has sentido invisible en medio de un montón de gente? ¿Has pasado por esa sensación de gritar por dentro mientras todos siguen como si no existieras? Si has sentido eso, aunque sea por un segundo, responde con un sí en los comentarios. Los leo todos y quiero saber que estás aquí, que entiendes este dolor. No estás solo. Alejandro abrió los ojos. Una niña pequeña estaba en cuclillas frente a él. Debía tener unos 7 años. Cabello recogido en una cola de caballo, uniforme escolar un poco gastado. Sostenía la mano de una mujer. «Sofía, ven», dijo la mujer tirando de la niña. Pero Sofía no se movió. Siguió mirando a Alejandro con esos ojos curiosos. «Mami, está triste». La mujer miró a Alejandro. Era joven, unos 30 y pocos años. Vestía uniforme de mesera. Debía estar volviendo del trabajo. Ella dudó. Alejandro vio la incertidumbre en su rostro, pero entonces suspiró, soltó la mano de su hija y se sentó junto a él en la banqueta. No dijo nada, solo se quedó allí. Alejandro se limpió el rostro con la manga sucia. «Disculpe, yo no quería». «No tiene que disculparse», interrumpió. Su voz era cansada, pero gentil. Abrió su bolso. Sacó un pan envuelto en una servilleta. «Sobró de mi turno, tenga». Alejandro tomó el pan. Sus manos temblaban. La miró a ella, luego al pan, luego a la niña. «Gracias», susurró. La voz salió rota. Elena asintió con la cabeza. Sofía se sentó al otro lado de Alejandro. Sacó una cajita de jugo de su mochila. «¿Quiere un poco? Mi mamá me deja compartir». Alejandro no pudo contenerse. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez era diferente. No era desesperación. Era algo que no sentía hacía tanto tiempo que casi había olvidado su nombre. Alivio, conexión, humanidad. Elena no hizo preguntas. No pidió explicaciones, solo se quedó allí, en silencio, mientras Sofía compartía el jugo y contaba sobre su clase de dibujo en la escuela. Alejandro comió el pan despacio. Cada pedazo parecía derretir el dolor que estaba atorado en su pecho. Después de unos 15 minutos, Elena se levantó. «Tengo que llevarla a casa. Ya es muy tarde». Alejandro asintió intentando agradecer de nuevo, pero ella levantó la mano. «Mañana, si quiere, pase por el Rincón Casero. Es un restaurantito allí en la calle de arriba. Yo trabajo ahí en el almuerzo. Le conseguimos un plato». Sofía saludó con la mano. «Adiós, señor». Elena tomó la mano de su hija y comenzó a caminar. Alejandro se quedó viéndolas alejarse, y por primera vez en 3 días no sintió frío. Alejandro pasó la noche en el albergue, pero no pudo dormir bien. Se quedó pensando en el pan,
en el jugo compartido, en la mano pequeña de Sofía, tocando su brazo. A la mañana siguiente despertó temprano. Se lavó la cara, intentó arreglarse el cabello, caminó hasta la calle de arriba buscando el rincón casero. El restaurante era pequeño, 6 mesas, paredes pintadas de un amarillo desvaído, olor a frijoles en la estufa, muy diferente de los lugares que Alejandro conocía. Empujó la puerta. Elena estaba limpiando una mesa. Lo miró y sonrió. Vino. Alejandro asintió. No sabía qué decir. Elena señaló una mesa en la esquina. Siéntese ahí. Ahora le traigo algo. Entró a la cocina y regresó con un plato humeante. Arroz, frijoles, un pedazo de pollo, ensalada. Lo puso frente a él. Coma con calma, nadie lo va a presionar aquí. Alejandro miró el plato. Hacía 3 días que no comía una comida de verdad. Empezó despacio, pero el hambre pudo más. Elena se sentó frente a él con una taza de café. ¿Cuál es su nombre? Alejandro, dijo él. ¿Y el suyo? Elena. Y la traviesa que conoció ayer es Sofía. Conversaron. Alejandro hizo preguntas. Elena le contó que su esposo murió en un accidente de moto 2 años atrás, que Sofía tenía 5 años en ese entonces y todavía preguntaba por su papá, que trabajaba en 2 lugares para poder pagar el alquiler y la escuela, que a veces dormía 4 horas por noche, pero no se quejaba porque tenía salud y una hija sonriendo cuando llegaba a casa. Alejandro escuchaba cada palabra, miraba alrededor. Veía a los otros clientes. Un señor mayor que venía todos los días a pedir el plato del día. Elena sabía su nombre, le preguntaba por su nieta. 2 pintores entraron cubiertos de pintura. Elena bromeó con ellos, les sirvió café sin cobrarles. Una señora anciana llegó. Elena la ayudó a sentarse, le trajo un cojín para la silla. Todo era sencillo. Pero había algo allí que Alejandro no veía hacía años en sus restaurantes de lujo. Cuidado, presencia, gente mirando a la gente. Y fue allí, viendo a Elena reír con los clientes, que Alejandro sintió un dolor extraño en el pecho. Isabela habría amado ese lugar. Habría amado a Elena. Él quiso contar. Quiso decir quién era realmente, que tenía dinero, que podía ayudar, que todo ese experimento tenía un propósito, pero cada vez que abría la boca para hablar, algo lo detenía. ¿Y si Elena cambiaba? ¿Y si su mirada se volvía diferente? ¿Y si descubría que él estaba usando su bondad como una prueba? Sofía llegó de la escuela a media tarde. Vio a Alejandro y corrió a abrazarlo. «Señor, volvió». Se sentó a su lado con su cuaderno de dibujo. «¿Por qué no tiene una casa?», preguntó, mientras dibujaba una flor. Alejandro tragó saliva. «Yo perdí todo hace un tiempo. Aún estoy intentando reorganizarme». Sofía asintió. «Mi mamá dice que todos merecen un nuevo comienzo». Elena trajo jugo para su hija. Miró a Alejandro. Había algo en esa mirada, curiosidad, tal vez, o desconfianza. Alejandro la evitó. Sacó el celular viejo que tenía escondido en el bolsillo interno del abrigo. Había estado apagado 3 días. Lo encendió solo para revisar. 17 llamadas perdidas, todas de Mateo. Fue al baño. Le marcó de vuelta. Mateo atendió al primer timbrazo. «Alejandro, gracias a Dios, lo necesitamos ahora». La auditoría encontró un problema en la contabilidad del restaurante de Monterrey. El socio quiere salirse. La prensa ya está encima. Si usted no resuelve esto hoy, lo perdemos todo. Alejandro se miró al espejo. El rostro sucio, la barba crecida, los ojos cansados. Luego miró por la rendija de la puerta. Vio a Elena y Sofía riendo, la niña mostrándole el dibujo a su madre. Y por primera vez en 6 meses, Alejandro no sabía qué hacer. Alejandro colgó el teléfono. Se quedó parado en el baño 5 minutos enteros. Podía oír la voz de Mateo resonando en su cabeza. «Lo perdemos todo». Pero miraba por la rendija y veía a Elena enseñándole a Sofía a hacer la tarea. Y se dio cuenta de algo. Él ya lo había perdido todo.
Perdió a Isabela. Se perdió a sí mismo. El resto era solo dinero. Salió del baño. Esperó a que el restaurante se vaciara. Cuando el último cliente se fue y Elena empezó a limpiar las mesas, Alejandro se acercó. «Elena, necesito hablar con usted». Ella lo miró. «Claro, ¿está todo bien?» Alejandro respiró profundo. «No, no lo está, y necesito decirle la verdad». Sofía estaba en la esquina dibujando. Elena se cruzó de brazos. «¿Verdad sobre qué?» «Sobre quién soy. Mi nombre es Alejandro Garza. Soy dueño de una cadena de restaurantes. Tengo dinero, mucho dinero, y estos 3 días en las calles eran un experimento. Quise probar si la gente todavía tenía bondad». El rostro de Elena cambió. Dio un paso atrás. «¿Usted qué? Sé cómo suena esto. ¿Me usó? ¿Usó a mi hija como un conejillo de Indias?» La voz le tembló. Sofía dejó de dibujar y miró a su madre. «Mami», Alejandro levantó las manos. «No fue así. Yo solo... Mi esposa murió diciendo que yo no entendía el mundo real, que me había olvidado de las personas, y quise probarme a mí mismo que ella estaba equivocada». Elena negó con la cabeza. «¿Así que jugó a ser pobre para sentirse mejor? ¿Es eso?» «No. Aprendí que ella tenía razón, que realmente lo olvidé. Y usted y Sofía me recordaron lo que perdí». Elena señaló la puerta. «Váyase de aquí. Elena, por favor, váyase. ¿Quiere ayudar? ¿Quiere hacer una diferencia? Entonces deje de fingir que entiende nuestra vida y vaya a vivir la suya. No somos un proyecto de caridad. Somos gente». Alejandro sintió las palabras como golpes. Sofía empezó a llorar. Él la miró, luego a Elena. «Tiene razón. Fui egoísta. Pero ustedes dos cambiaron algo en mí. No sé explicarlo bien, pero... Gracias, de verdad». Salió del restaurante. Tomó un taxi. Volvió al ático. Se duchó. Se afeitó. Se puso un traje. Llamó a Mateo. Resolvió la crisis de la empresa. Y el lunes por la mañana entró a El Espejo Dorado. Esta vez como Alejandro Garza. Ricardo vino corriendo. «¡Señor Garza! ¡Qué honor tenerlo aquí!». Alejandro lo miró fijamente. «Hace 3 días usted me arrojó a la calle». Ricardo palideció. «¿Yo qué? Estuve aquí vestido diferente, y usted llamó a seguridad para expulsarme». Ricardo tartamudeó. Alejandro levantó la mano. «No vine a despedirlo, vine a darle una oportunidad, la misma que alguien me dio a mí». Alejandro volvió a su oficina. Reunió a su equipo. «Vamos a cambiarlo todo. Quiero la mitad de nuestros restaurantes transformados en espacios inclusivos, precios accesibles, contratación de personas en situación vulnerable, capacitación, salarios dignos, respeto». Mateo parpadeó. «¿Se volvió loco?». Alejandro sonrió, por primera vez en meses. «No, finalmente desperté». 3 meses después, Alejandro estacionó su auto frente a El Rincón Casero. No era más el mismo restaurante. La fachada había sido reformada, las paredes pintadas de nuevo, mesas nuevas. Pero la esencia seguía allí, el olor a comida casera, el sonido de las risas, gente conversando. Entró. Elena estaba en la caja sonriéndole a un cliente. Cuando vio a Alejandro, asintió. No era la sonrisa amplia de antes, pero tampoco era enojo. Era algo intermedio, respeto quizás. Alejandro había regresado una semana después de aquella difícil conversación, no para pedir perdón de nuevo, para hacer una propuesta. «Quiero invertir en este lugar, no como dueño, como socio silencioso. Usted maneja todo, yo solo ayudo con el dinero, y si usted quiere, la capacito para abrir más sucursales». Elena se había negado al principio, pero él insistió. Volvió la semana siguiente. Y la otra, hasta que ella finalmente dijo que sí, con una condición: «No quiero caridad, quiero una sociedad real. Yo decido el menú, el precio, a quién contrato. Usted solo firma los cheques». Ahora ella era gerente y socia minoritaria. El restaurante atendía al doble de clientes.
Los empleados ganaban un salario justo. Sofía estudiaba en una escuela mejor, pero seguía haciendo la tarea en la misma mesa de la esquina. Alejandro se sentó a su lado. ¿Y bien traviesa? ¿Cómo te fue en la escuela? Sofía sonrió. Saqué 10 en el examen de matemáticas. Él le alborotó el cabello. Elena trajo un café. ¿Vino solo de visita o hay novedades? Vine a traer esto. Alejandro sacó una foto pequeña de su saco. Era Isabela, sonriendo, sosteniendo un ramo de flores. Pensé en colgarla allí. Señaló la pared cerca de la caja. Elena tomó la foto. La miró por un momento. Era hermosa. Lo era. Y habría amado este lugar. La habría amado a usted. Elena colgó la foto. Se quedaron los tres mirando en silencio. Alejandro sintió que algo se liberaba en su pecho. No era felicidad perfecta, mas era paz. Isabela tenía razón en todo, y finalmente él podía escuchar. Alejandro aprendió que la compasión no es algo que se prueba, es algo que se vive. Había salido a las calles buscando una respuesta sobre las personas. Regresó con una pregunta sobre sí mismo. ¿En quién se había convertido? Y más importante, ¿quién quería ser de ahora en adelante? Su transformación no fue rápida, no fue mágica. Hubo días en que quiso volver al piloto automático, firmar contratos sin mirar a nadie a los ojos, enfocarse solo en los números. Pero entonces recordaba a Elena compartiendo el pan, a Sofía ofreciendo el jugo, de cómo se sintió invisible en esa banqueta, y entendía. Isabela no estaba tratando de probar que él era malo. Estaba tratando de mostrarle que se había perdido, que la riqueza sin conexión es solo soledad costosa, que el poder sin empatía es solo un vacío ruidoso, que el éxito sin gente no es éxito. Es un escenario vacío donde te aplaudes a ti mismo. Elena y Sofía no salvaron a Alejandro con caridad, lo salvaron con presencia, con el simple acto de sentarse junto a alguien que el mundo entero ignoró. Y fue allí que Alejandro entendió el legado que Isabela quería dejar. No se trataba de ser perfecto, se trataba de estar presente. A veces necesitamos perdernos por completo para encontrar lo que realmente importa. Necesitamos caer de rodillas en la acera para entender que es hora de levantarse diferente. Alejandro no necesitaba probar que el mundo era cruel o bondadoso. Necesitaba entender que él era parte de ese mundo, y que cada elección suya, cada mirada, cada palabra, construía el tipo de mundo en el que él quería vivir. Si esta historia te emocionó de alguna forma, deja tu like para saber que estamos en el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Los leo todos, de verdad, y me aseguro de responder a quienes se toman un tiempito para comentar. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal para no perderte las próximas. El canal aún está comenzando, y cada nueva suscripción es lo que me da fuerza y certeza para continuar esta jornada. Cuento mucho con tu ayuda. Y no te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que dejé en la pantalla para que veas ahora. Te encuentro en el próximo video.